Y entonces se está interrumpiendo a la CPU del proceso que se está ejecutando en ese momento. Tiene que detener todo lo que está haciendo. Decirle al sistema operativo, me están interrumpiendo. Me están interrumpiendo. ¿Qué hago? El sistema operativo obviamente le dice a la CPU, déjame ver. El sistema operativo le dice al planificador, oye, ¿qué hacemos? Se está interrumpiendo a la CPU porque un proceso anterior había pedido al disco que se grabara información en el disco, se extrayera información del disco, pero ya terminó el disco, la controladora de interrupciones le está diciendo a la CPU que ya terminó el disco, entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces el planificador dice, bueno, no te preocupes, voy a poner al proceso que pidió ocupar el disco, lo voy a poner en estado de listo porque estaba bloqueado, ya no podía ejecutarse, y sigue ejecutando al proceso actual, al que estabas ejecutando actualmente. O le dice, también puede optar, ejecuta otro proceso, cualquier otro, o ejecuta el proceso que pidió originalmente el disco. Eso ya depende de el algoritmo de planificación que en ese momento está actuando en el sistema operativo. Bueno, entonces, todo esto se le conoce como interrupción, cuando se interrumpe el proceso que actualmente se está ejecutando para saber qué se tiene que hacer en ese momento, si ejecutar al proceso que se estaba ejecutando actualmente, otro proceso o el proceso que generó la interrupción. Cuando se genera la interrupción, cuando se genera la interrupción, se tiene que ejecutar dentro de la CPU. Fíjense bien, dentro de la CPU. Es más, me voy a regresar a la diapositiva anterior. Aquí en la CPU solamente puede haber un proceso. Si hay un núcleo nada más, si nada más hay un núcleo. Si hay varios núcleos, el esquema cambia un poquito. Pero en general pasa lo siguiente. Aquí en la CPU nada más hay un solo proceso. Entonces, si se estaba ejecutando un proceso, ok. Cuando se emite la interrupción, en ese momento, en ese preciso momento, se tiene que guardar toda la información del proceso que está aquí adentro de la CPU, aquí adentro. ¿Por qué? Porque en ese momento se va a ejecutar un procedimiento que es del sistema operativo para saber qué se tiene que hacer a continuación. Se le conoce como procedimiento de servicio. Entonces, el hardware tiene que guardar la información que se estaba ejecutando en ese momento dentro de la CPU antes de iniciar ese procedimiento de servicio. ¿Qué se tiene que guardar? Bueno, pues toda la información que estaba en relación con el proceso que se está ejecutando en ese momento en la CPU, que puede ser el contador de programa, registros del mismo programa, variables, muchos datos, mucha información que se estaba ejecutando en ese momento. Toda esa información se tiene que guardar antes que cualquier otra cosa, porque si no se va a perder lo que estaba haciendo el proceso que estaba en la CPU. Ahora bien, ¿dónde se debe de guardar toda esa información del proceso que se estaba ejecutando en ese momento? Bueno, la primera alternativa es colocar todo dentro del sistema operativo. Todo dentro del sistema operativo, o sea, en el espacio de la RAM donde está el sistema operativo. Sería rápido, sería hasta cierto punto eficiente porque el sistema operativo sabe dónde está la información, pero tiene dos desventajas. La primera desventaja es que, bueno, el sistema operativo tiene que ver en todo su espacio de la RAM, donde está guardado el sistema operativo, tiene que ver dónde guardarlo, tiene que ver qué direcciones están disponibles. Entonces, una vez que detecta qué direcciones están disponibles, empieza a guardar toda la información ahí. Y hasta que no hace todo eso, en ese momento, tiene que enviarle una acuse a la controladora para decirle, ya tengo la interrupción. Entonces, bueno, es tardado, es bastante tardado esto, en relación con otros procedimientos, claro. Y aparte tiene otra desventaja, que una segunda interrupción pudiera sobreescribir los registros del proceso anterior. Sí, aunque el sistema operativo es bastante este, está muy bien programado, en la mayoría de los casos está muy bien, es bastante controlable.
pudiera que ser que en algún momento no tiene un control sobre todas las direcciones que está ocupando para este fin, para guardar esa información. Y entonces dice, bueno, pues guárdalas ahí donde dije hace rato que tenían que guardarse y se sobrescriben las anteriores. Y entonces se puede perder el proceso anterior. Entonces no es conveniente guardar información en lugares a lo mejor que el sistema operativo pues se le puede hasta cierto punto olvidar dónde se guardaron. Entonces, guardar la información en los registros del sistema operativo o en el espacio del sistema operativo pudiera funcionar, pero no es la mejor opción. ¿Cuál es entonces la opción que se maneja en la mayoría de las computadoras? Pues que la información se guarde en la pila. Ahora, tiene que ser en la pila del proceso que, que se va a que se estaba ejecutando en ese momento, para que cuando se jale ese proceso de nuevo, lo primero que se haga es examinar la pila para empezar a jalar toda la información y colocarla de nuevo en la CPU. Pero pudieran generarse algunas situaciones indeseables. Por ejemplo, que el sistema operativo no tenga actualizada la pila del proceso de usuario. Y entonces pudiera tener la pila de otro usuario, la pila de otro usuario. Y entonces, bueno, se guardaría la información en otra pila. Ahora, también hay que tener mucho cuidado, porque si la pila correcta está apuntando al final de una página, eso va a generar un fallo de página. Y entonces a lo mejor pudiera generar un error si no se tiene bien programado. También pudiera ser que en algún momento se pudiera ocupar la pila del kernel, pero bueno, eso es todavía muchísimo más problemático, ¿no? Porque obviamente el kernel pudiera ocupar la pila para sus propios, para el mismo procedimiento de servicio, y olvidarse que ahí colocó información, y entonces se va a perder en la pila, se va a ir amontonando más información hacia arriba y jamás se va a poder saber en qué estado se encontraba el proceso antes del procedimiento de servicio. Además, utilizar siempre la pila del kernel pues implica que se tiene que ir hacia el kernel para ver qué había en el proceso, regresar y después volver a ir. O sea que se va a desperdiciar siempre mucho tiempo de la CPU, lo cual hace que la interrupción sea cada vez más tardada. Con esto entonces podemos definir que dentro de las interrupciones existen dos tipos. Una que se llama interrupción precisa y otra que se llama interrupción imprecisa. Una interrupción precisa es aquella que deja al proceso que se estaba ejecutando en ese momento, el que estaba en la CPU, lo deja en un estado bien definido. Es decir, sabe perfectamente dónde está el contador de programa, a qué lugar apuntaba, sabe todas las instrucciones que se realizaron antes de que se hiciera el procedimiento de servicio o la interrupción, y que no se empezó a ejecutar ninguna otra instrucción después de la interrupción o después del contador de programa donde se quedó. Y bueno, en general se conoce perfectamente cómo estaba bien el proceso, cómo estaba en ese momento el proceso en todos sus registros. Sin embargo, una interrupción imprecisa pues es aquella que pues no se tiene toda la certeza de cómo quedó el proceso. Entonces, bueno, estas interrupciones por lo general arrojan mucha información a la pila. No importa qué pila, o sea, puede ser a la pila del propio estado, la de otro, del mismo proceso, la de otro proceso o la del kernel, pero arrojan mucha información. Y entonces recuperarse de estas interrupciones es muy complicado, porque hay que estar buscando en todos lados dónde se encuentra la información que tenía el proceso que se estaba ejecutando. Y entonces existen modelos de CPUs que son superescalares, que mientras que ya se está ejecutando uno, se está buscando la siguiente instrucción o se está preparando la siguiente instrucción, mientras tanto se está buscando la siguiente. Eso se le conoce como superescalaridad. Y no es apropiado tener interrupciones imprecisas en este tipo de CPUs.